Muy bien, buenas noches a aquellos que no saludé al principio. Dios bendiga a cada uno. En realidad el Señor me ha estado hablando de hace un tiempo esta parte. Vieron que hoy por hoy usamos demasiado, me parece, este medio de comunicación como es la computadora, el Facebook. Algunos realmente lo usan para bien, otros no tanto. Y otros hasta para hacer el mal. En este caso especial, el Señor me ha usado muchísimo y me ha hecho usar este medio para poder ministrar a muchas personas que no están en este lugar, quizás otras que estén demasiado lejos en otro país. Para el caso es lo mismo, ¿no? Porque en realidad es Jesús quien los escucha, quien los guía, quien les habla a través como un instrumento que me puede usar para hablarles. Y le digo la verdad, hermano, muchas veces me desvelo por las noches, no puedo dormir porque se hace pesada la carga a veces, porque uno se compenetra tanto en lo que sufre el otro. Pero bien sabe que todas las cargas debemos entregárselas al Señor, porque las cargas son para Él. Pero aquellos que tenemos la oportunidad de ministrar, de poder liderar, poder llevar adelante a las ovejas, o aquellos ministerios que tienen a cargo ovejas, saben de lo que les estoy hablando. No queda solo ahí, ¿verdad? Queda realmente en nuestro corazón. Porque si realmente amamos al Señor como decimos con todo nuestro corazón, como Él nos pide, no cae en saco roto aquel sufrimiento, aquel padecimiento, aquella circunstancia por lo que cada uno en el mundo está pasando. Y hasta los mismos cristianos. Y realmente coincidía demasiado en diferentes circunstancias, nada que ver una con la otra, pero todo terminaba en lo mismo. Todo muy lindo lo que usted me está diciendo, pero ¿dónde está ese Dios del cual usted me está hablando? ¿Dónde está ese Dios del que usted me habla? Porque yo en un tiempo fui a la iglesia, en un tiempo estuve, pero jamás contestó una oración. Jamás me habló, jamás sentí nada diferente. Lo único que sé es que mi pesar cada día se hace más cansado. Le pido a Dios que me quite la vida, ya que yo he intentado y no he podido realizar. Hermanos, no es fácil estar escuchando del otro lado. Quisiera agarrar la computadora, sacudirla y poder transportarme hasta el lugar donde esa persona está, para que pueda ver que Dios existe, que Dios es real, que el Dios que predicamos es el Dios real. Amén. Está en cada uno de nosotros, aquellos que confiamos y creemos y le creemos a su palabra. ¿Eh? Por eso el Señor ha ministrado mi corazón con esta palabra. Le pedí al pastor que me ayude un poquito con el título, porque era otro el título que le había puesto, parece que no lo conformaba mucho. Me dijo otro título, a mí no me terminaba de convencer tampoco. Y por la madrugada el Señor me dio el título, y así se lo puse el Power, que dice: Jesús, enséñame a confiar en ti. Vamos a ver ahí el Salmo 42, 7 al 11. Yo ya, el que no trajo Biblia, o lo quiere leer en pantalla, está, se alcanzan a ver. Me gustaría que anoten, que apunten, como dice el pastor, para que lo relean. Este tiempo de reconciliación, este tiempo de que vamos a estar festejando esta Semana Santa, todo este gran acontecimiento. Es un tiempo de reconciliación, hermanos. Es un tiempo, en primer lugar, de reconciliarnos con el Señor. Pero también reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con
con aquel pariente, mamá, papá, que por ahí hay heridas sin cerrar. Es un tiempo de reconciliación y tenemos que aprovecharlo al máximo. Aquí vemos en este salmo, hablando sobre este título, ¿no? Jesús, enséñame a confiar en ti. ¿Qué me dice esta mujer cuando ella me dice que yo ore, que clame, que pide, que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, el Señor será fiel en responderme? Él hará. ¿Dónde está ese Dios? Fíjense en el Salmo 42, 7, 11, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo quiero apagar, que me apaguen la luz, quiero que veamos un corto video. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Hasta eso el Señor puso la madrugada ese video, porque era otro que estaba por pasar y Cristina lo había pasado hace un tiempo, que justo ya no estaba. Y oré y dice Jessica: ponelo de nuevo, porque había poca gente ese día, quizá. No, le digo: voy a orar. Y el Señor me puso realmente, todo tiene que ver con la palabra
cristiana marcha de logros en logros. Para los que estamos aquí adentro y los que están afuera, se nos hace fácil adorar a Dios, ¿verdad? Pero las cosas no se ponen de color rosa cuando sentimos que el mismo Dios se encuentra lejos de nosotros. Cuando escuchaba este video decía, realmente nos apresuramos a decirle al Señor de qué manera, cómo y cuándo llegar a tiempo a nosotros, ¿verdad? No sabemos esperar en Dios realmente. Ahí, cuando estamos desesperados en momentos de angustia, de desesperación y que queremos todo ya, y no todo el color de rosas, allí es donde llega hasta la duda, hasta los mismos cristianos, de la deidad de Cristo, de la existencia de Cristo. Llega hasta el cristiano a dudar, ¿existe realmente Dios? ¿Será que la Biblia está escrita como revelación? ¿O ya empezamos a mirar y a buscar en internet y a llenarnos de dudas para ver si esto es real o no? Cristo es real, hermano. Porque se hace vida cada día en la nuestra. Y si no lo estás notando, despiértate tú que duermes, Señor. En este día quiero decirte que Dios es real. Y Dios nos está observando y está presente. No importa cómo nos podemos sentir. Podemos estar en el mejor estilo de nuestra vida como en el peor momento de nuestra vida, pero Dios está presente. Dios siempre está presente. Lo más profundo de alabar a Dios es que lo hagamos a pesar del dolor. Ahí es donde más cuesta, donde hay sufrimiento, donde hay lucha, donde hay pruebas. Allí, en ese mismo momento, en esas luchas, en esas pruebas, en ese sufrimiento, en ese dolor, es donde verás la gloria de Dios. Si todo va bien, está todo bien, no tenemos de qué quejarnos ni de qué preocuparnos. Ni siquiera nos acordamos de él, ¿verdad? Aquí en el sufrimiento, en la prueba, en el dolor, es donde vemos la gracia. Y todo comienza a tener un sentido. Es aquí donde se tiene que confiar en Dios. A pesar de que las pruebas sean duras, lleguen a ser hasta insoportable lo que estemos pasando. ¿O acaso no has experimentado que hay veces que uno obra y ayuna, y hace oraciones y dice, bueno, con esta oración tiene que traspasar las montañas? Y no sucede nada. ¿Ha pasado o no ha pasado eso con ustedes? Dios, muchas veces, querido hermano, nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos a estar ahí al pie del cañón, esperando la respuesta de Él, pero Él hace un tiempo de silencio. Él empieza a guardar silencio. ¿Y saben cuándo más lo hace? Cuando yo estoy sufriendo. En ese momento Dios hace silencio. Puede llegar hasta pensar a veces uno mismo, siendo cristiano, ¿qué clase de Dios es este que no me responde? Él necesita que te abandones a Él, para que Él pueda trabajar en tu vida, para que Él pueda moldearte, para que vos no le tengas que estar diciendo, como decía el video, hasta van al médico para decirle al médico cómo deben ser para recibir la cura. Debemos abandonarnos a Cristo para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Y es allí cuando Él trabaja en cada uno de nosotros y saca de cada uno de nosotros una vasija preciosa, una obra perfecta, ¿sí? El silencio de Dios es la prueba máxima, hermanos, que nos va a poner para darnos cada día un grado más de madurez espiritual. Dios, para que maduremos nuestra relación con Él, permitirá periodos de mucho silencio,
momentos en que sentiremos que Él nos abandonó, como me dicen estas personas que me escriben. Yo sentí que me abandonó, está tan ocupado porque hay tantos problemas que de mí ya no se acuerda. Hermanos, aquel que recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo nosotros para ocuparse de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Esta persona donde yo me decía, odio ese Dios que me estás hablando, lo odio, lo quiero más a Jesús, porque yo odio el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era un Dios malo, quería la muerte, hacía pelear y matarse. En cambio, Jesús es bueno. Me di cuenta que esa persona nunca había aceptado a Cristo en su corazón. Y me decía, me sé la Biblia de memoria, la he leído muchas veces. Me di cuenta que la Biblia nunca la interpretó. Entonces le digo, ¿sabías que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno? La palabra de Dios dijo, y Dios era el Verbo. El Verbo es Dios. Cristo hecho carne es Dios. Amén. Ahí vamos al Antiguo Testamento, porque cuando uno entra en este tiempo donde empieza a ver esos periodos de silencio, esos momentos en que empezamos a sentir que Él nos abandonó, que se olvidó de nosotros, que se encuentra pero a millones de kilómetros de distancia de nuestra vida, uno empieza a experimentar una sequía espiritual. Poco a poco nos vamos secando espiritualmente y empieza esa duda que embarga, esa duda que empieza a velar hasta nuestros ojos. Nada nos deja ver, pero ¿quién es? Como decía acá el video, Satanás. Es el mismo diablo que te bombardea los pensamientos negativos. Todo te lo pone negativo. No puedo, no creo, no debe ser así. Todo es no. Nos invaden los pensamientos negativos. Dios nunca va a poner un pensamiento negativo. Después de Jesús, si vamos aquí al Antiguo Testamento, vemos que David fue la persona que posiblemente tuvo más amistad con Dios, ¿no? Cuando leemos esos salmos y todo, como Dios lo vio a él como agradable, un corazón conforme a Dios tenía David. Pero ¿qué pasa acá con David? Allí Dios por un lado expresa de que este hombre tiene conforme el corazón al corazón de Dios. Y por otro lado, sin embargo, si vamos a los salmos y los leemos, interpretamos lo que dice, David se queja constantemente de la ausencia de Dios. Allí en el Salmo 101 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Se está quejando. Y en el 22.1, si vemos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjense la expresión de súplica, de ruego, hasta de impotencia que tiene que haber sentido David en esos momentos de reclamarle a Dios. Cuando Dios dice que el corazón, que tenía el corazón conforme a Él. Por supuesto que Dios no había abandonado a David, como tampoco nos abandona a nosotros. Nunca nos va a abandonar a Dios. Ni a mí, pero a vos tampoco. ¿Eh? Dios no puede mentir. Y Él dice en la Biblia que no te dejará ni te abandonará. Eso lo promete en la Biblia. Lo que Él no prometió es que sintiéramos su presencia siempre. Eso no lo dijo. Él dice, yo nunca te abandonaré. Nunca te dejaré sola.
Pero eso no quiere decir que Él dijo, vas a sentir mi presencia en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios hace silencio. Hay veces que Dios se convierte para nosotros en un desaparecido en acción. Desaparece de golpe. Capaz que estamos en una comunión perfecta con Él todos los días y de golpe desaparece el Señor. Y comienza el silencio de Dios. Ahí desapareció. Uno ora y no pasa nada. Entonces pensamos, bueno, entonces acá está metido el diablo. Anda Satanás acá, queriendo distraerme, molestarme, por eso yo no sé, no puedo tener esa misma comunicación con Dios. ¿Qué pasa que nada cambia y yo sigo orando? ¿Pides oración en la iglesia? ¿Confiesas todos los pecados, hasta los que te acordás y de los que no te acordás? ¿Se los confesás a todos por la duda, hasta los que te imaginás por la duda que olvidás de alguno? ¿Le pedís perdón a todo el mundo? ¿Y qué pasó? ¿No pasó nada? Aún así, a veces, no pasa nada. ¿Cómo podré seguir confiando en ti, Jesús? Es lo primero que podemos preguntar. Uno comienza a preguntarse dónde está el problema, dónde radica el problema por lo que yo estoy pasando, dónde nace. ¿Cuánto durará esta prueba? Yo muchas veces compartía con los hermanos Matías y Sonia los otros días. Vengo muy cargada de muchas cosas, con muchos problemas, hermanos. Pero ¿saben qué, hermano? En el momento que a mí el Señor me manda y me dice, encárgate de mis cosas que de las tuyas me encargo yo, a mí Dios me transporta de tal manera que yo me olvido de mis problemas. Tiene 1.600.000, pero me olvido. ¿Por qué? Porque me abandono a Cristo Jesús. Y me decía Matías, eso se ve que realmente todo ese lapso de tiempo donde estás predicando, donde estás enseñando, lo que sea, es como que estás requete bien. Y es que estoy bien. En ese momento me estoy encargando de los negocios de mi padre, como decía Jesús. Y Él se encarga de los míos. Pero eso no es que a mí me pasó de un día para el otro. Eso me llevó tiempo de prueba, tiempo de llanto, tiempo de doblar rodillas, tiempo de padecimientos, circunstancias injustas, inmerecidas, pero que lo tuve que pasar. Y aún así la sigo pasando. Pero Dios comenzó a estar en primer lugar en mi vida. Muchas veces mi hermana me mira y me dice, ay, yo si estaría en tu lugar ya me hubiese arrancado el pelo, más o menos. Y no estás ahí tan tranquila. ¿Sí? Sí, Dios tiene todo el mundo. Pero eso lo he probado con Dios. Lo he probado y gracias a Dios, Dios me ha respondido. ¿Por qué? Porque un día dije, en ti confío, Señor. Apoyo mi cabeza en la almohada y le digo, en ti duermo confiada, Señor. ¿Qué va a pasar el otro día? No lo sé. Vos ya lo sabes. Vos la solución a todas las cosas las tenés. Y si tu voluntad es que yo caiga, tropiece para que me puedas levantar, quiero que sea tu voluntad y no la mía. Pero aprendí, hermanos, a confiar realmente en este Dios que hoy quiero predicar. Muchas veces, cuando pasamos por circunstancias difíciles, vemos ese Dios en silencio, empezamos a preguntarnos, ¿dónde estará? ¿Dónde se escondió? ¿Cuánto va a durar esta prueba? ¿Cómo voy a hacer yo para poder pasar esta copa amarga? ¿Voy a tener que tomar la misma copa amarga que Jesús? Ay, hermano querido, si querés seguir, sí, tenemos que pasar y tenemos que probarlas. Y no se sabe si son días, meses, años o toda una vida. Y algunos nos abandonamos completamente a Dios. Por más allá que el otro te esté diciendo, pero a mí me parece que vos sos una mujer de mucha fe, pero a mí me parece que el enemigo va a usar hasta tu esposo, tu hijo, tu hermana, tu primo, la iglesia, cualquiera va a querer desanimar.
Me parece que te estás excediendo de creer tan así que todo va a pasar tan rápido. Y yo declaro en el nombre de Jesús y no me dejo contaminar mis oídos, por más que ame a la persona que tengo delante mío. Yo confío en un Dios grande, un Dios que me sacó de la esclavitud, que me sacó de la ruina, pero no de la ruina económica, de la ruina interna que tenía mi vida. Él me salvó. Vos podés decir muchas veces, ¿y cuándo va a quitar mi yugo? ¿Cuántas veces voy a seguir renegando, llorando, maldiciendo? ¿Cuánto tiempo voy a seguir haciendo esas oraciones que rebotan en el techo porque no pasan más de ahí? Llegan al techo y vuelven. No pueden pasar el techo las oraciones. ¿Y por qué no pasan más de allí? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Será que realmente estás orando en la dirección que Dios quiere que ores? ¿Será que realmente te estás abandonando a Dios para que Él pueda trabajar y ser Él la respuesta correcta? ¿Qué me pasa? Empezás a gritar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tienen que pasar estas cosas? Entras a estar en un tiempo de desesperación y allí empezás a gritar y a desesperarte. La verdad es que no pasa nada. No pasa nada. ¿Y sabes qué? Nada está mal en tu vida. Porque Dios te creó para que seas un ser perfecto. El problema no es de Dios, el problema es del hombre. El hombre es quien se deja contaminar, se pone negativo y no avanza porque no quiere. Porque la salida Dios la tiene para todas nuestras cosas. Somos nosotros. En nuestra desesperación entra el negativismo y escuchamos. ¿A qué voz escuchamos? ¿La voz de Dios o la voz de Satanás? Escuchamos la voz de Satanás. Por eso es que seguimos estancados en el mismo lugar. Pero no te pasa nada. Dios te creó perfecto. ¿Sabes lo que quiere Dios? Que madures, hermano. Que madures espiritualmente. Que no seas un asistente a la iglesia a escuchar nada más que la palabra de Dios, sino que seas un miembro comprometido con el reino de Dios. Que te involucres en las cosas de Dios, en el trabajo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Para qué me quiere aquí en la tierra? ¿Para qué me creó? ¿Qué necesitas, Señor, de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer por ti? Y dejar de mirar mis circunstancias para poder ver lo que me querés mostrar. Es más fácil seguir hundiéndonos en nuestro propio y difícil diario vivir que ver la dificultad del otro, porque nos cuesta dejar la comodidad. Porque ya es mucho compromiso y no venimos a enfrentarlo. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Si no lo haces, corres el riesgo de seguir estancado en esa situación donde Dios sigue queriendo pedirte que te abandones a Él para seguir moldeándote, para seguir trabajando en ti. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios en un versículo dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y qué si nos demoramos en buscarlo y llegamos tarde? ¿Qué de eso? Es necesario, querido hermano, que cuando ocurren todas estas cosas, este proceso de maduración espiritual de parte de Dios la necesita de cada uno de nosotros. Todos nosotros pasamos por estos momentos alguna vez en nuestras vidas. Lo hemos pasado o lo pasamos, lo podemos llegar a pasar, ¿eh? Generalmente pasan varias veces. Y yo sé que es dolorosa, porque a mí también el Señor me puso a prueba muchas veces. Cuando yo estaba en el mundo y hacía lo que el mundo quería, muchas veces testifiqué que no me faltaba nada, que yo vivía ahí, todo era color de rosa, porque claro, porque no le estorbaba para nada a Satanás y yo estaba del lado de él. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, cuando confié en
Cristo, cuando busqué a Cristo y cuando dije, me abandono a ti, Señor, para que hagas lo que quieras conmigo, ahí el enemigo empezó a atacarme de todos lados. ¿Y saben qué? Cuando yo leo Job, que más adelante lo escribo, me acuerdo, no al extremo de Job, pero pasé cosas como Job, porque el diablo empezó a quitarme todo lo que tenía, en lo material, hablo, ¿sí? Me quitó todo, me dejó quizá el 10% de lo que yo tenía, pero ¿saben que no me importó? Y yo decía, si para que se nombre la palabra Jesucristo me tienen que quitar todo lo que tengo, nada quiero, prefiero que sea tu nombre exaltado. Y hermanos, no me quiero vanagloriar, lo que les estoy diciendo es pura verdad. Y tengo muchos testigos aquí de que lo que les estoy diciendo es la verdad. Pero el Dios bondadoso, Dios bueno, Dios poderoso, me va devolviendo a través de aquella prueba que yo pasé, me está devolviendo todo lo que el diablo quiso robarme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es increíble cómo Dios, cuando yo confié en Él, yo dije, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Él me va devolviendo. ¿Y saben qué es lo que me devolvió? Primero que nada, la paz, el gozo. No hay oro, no hay plata, no hay nada que pueda superar el gozo y la paz que solo Dios nos puede dar. Porque eso no se compra, hermano, no tiene precio. Allí tuve una prueba muy grande y no hace mucho con la salud de mi esposo. También un Dios que me agita el corazón y me manda de Paraná hasta acá para que venga algo a quedar porque estaba solo, y me encuentro con que mi esposo estaba al borde de la muerte. No alcanzamos a llegar a la clínica, que en segundo ya estaban diciendo se nos va, se nos va, se nos va. El médico, la enfermera, todos gritaban se nos va. Y yo dije, no Señor, cuando vos nos llamaste al ministerio, yo empecé a reclamarle a Dios. Él nos llamó al ministerio y Él todos los días me hace escuchar una canción, me la había hecho escuchar días antes a la letra de esa canción, porque puso en el corazón de una hermana para que me lo mande. Y ellos lo tenían todo planeado. Dios quería ser exaltado y Él logró serlo. Entonces yo decía, no puede ser, Señor. Vos me estás diciendo que van a venir cosas grandes para nosotros, van a venir cosas grandes para tu iglesia. Muchas veces quisimos dejar de ser pastores. Muchas veces dijimos, Señor, envíanos a una misión, a otro lado. La iglesia busque otros pastores. Señor, el tiempo ya cumplimos unos añitos ya como para decir, tuvieron tiempo de mal que ese pastor que llegue a este lugar, pero sin embargo no nos dejaba tirar la toalla y sin embargo nos seguías hablando y nos seguías teniendo en este lugar. Seguramente no somos el testimonio para esta ciudad, o al menos el testimonio que ustedes como familia de Dios quieren para su iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestro testimonio pasado le sirve al Señor para que yo le predique a la gente. Porque si yo no tuviera testimonio en mi vida, estaría seca. No tendría que contarle al mundo de quién es ese Dios grande y poderoso. Ese Dios fue el que me rescató de las tinieblas. Ese Dios es el que me hace ver una luz admirable. Amén. Y a ese Dios es al Dios al que queremos seguir. Y mientras mi esposo se iba, y gritaban, se nos va, y ya no había más nada que hacer. Yo empecé a levantarle las piernas y a clamar al Señor. Y le reclamaba al Señor todas las palabras que Él nos había dado a través de su palabra y a través de esa canción que me ministraba. Y yo decía, cosas grandes vendrán, Señor, nos necesitas todavía. Pero juntos, vos no nos hablaste juntos, no nos hablaste por separado. Nos pusiste en el ministerio los dos, no nos pusiste por separado, Señor.
derramá sanidad divina sobre este cuerpo, ya ahora, en el nombre de Jesús. Y en ese mismo momento, el pastor despertó y dijo, ya me siento mejor. Gloria a Dios. Ya se me pasó. Como que nada había pasado. Dice, gloria a Dios, Señor. Ese es el Dios que hoy quiero predicar, hermanos. Pero ¿saben qué? Yo no dejaba de alabar a Dios. No dejé de adorar a Dios en ningún momento. Amén. La vez pasada Cristina compartió un video muy fuerte que yo lo puse en el Facebook. Como no estuve, me lo perdí. Y justamente lo iba a compartir esa situación tan dolorosa que yo creo que Claudio le mostró a varios compañeros. De ese predicador, ese adorador que la hija de 16 años se va de la casa, se va con un chico también descarriado y termina matándola, dándole un balazo con una escopeta en la cabeza y tirándola obviamente. Y esa chica muere. No le voy a contar toda la historia porque es larga, pero esa chica muere. Y ese hombre paseándose por los pasillos, imagínense, predicador de multitudes. ¿Cuántos convertidos? Miles y miles convertidos por el mensaje que traía de parte de Dios. ¿Qué puede decir ese hombre? Señor, ¿cuántas almas traje para Cristo? ¿Por qué me haces esto ahora? Justo mi bebé, como decía él, le decía mi bebé. Sin embargo, él siguió adorando a Dios. Y de esto ya pasaron 12 años. Y aún más lo adora. Porque Dios está con él. Amén. Muchas veces nosotros, cuando no hallamos la respuesta, quisiéramos saber por qué me tuvo que pasar a mí todo esto, ¿verdad? Uno quisiera saber cuál es el problema para corregirlo. Pero así tampoco no pasa nada. Esto es absolutamente necesario y vital para el desarrollo de tu fe. Cuando vos estás pasando por esta situación, Dios quiere aún más que esfuerces tu fe. Tengo fe que va a poner el tiempo. Muy bien. Y ahí comienza, cuando hay fe, comienza esa amistad con Dios, comienza esa comunión con Dios. Y quiero darte una buena noticia dentro de este mensaje y una hermosa promesa. Dios nunca te dejará. Cuando escuchábamos en la prédica pasada, el pastor predicó sobre Job, sobre José, sobre David. Y el Señor me traía en mi corazón, ¿no? Allí Job no perdió la fe cuando no sentía la presencia de Dios. No era por pecado que él estaba padeciendo, porque él estaba entregado por completo a Dios. Todos conocen esa historia, la mayoría. Y allí realmente lo que estaba pasando a Job era una prueba de fe. Y es de esto lo que trata el mensaje específicamente en esta noche. Una experiencia que todos debemos y vamos a enfrentar en cualquier momento de nuestra vida. Dios va a poner a prueba nuestra fe. Y si no estás preparado, hermano, para enfrentar las situaciones con fe, difícilmente la puedes pasar. Debes prepararte para que cuando pases por esto, tu fe no te falte y que luego de haber pasado la prueba, realmente estés firme. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de eso. Recuerda a Jacob, que dijo, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Si Dios quiere que sientas su presencia, claro que lo quiere. Pero ¿sabes qué? Él prefiere más que confíes en Él, más que sientas su presencia. Aunque no lo sientas, Él quiere que confíes en Él.
A Dios lo que le agrada es la fe que tengamos en Él, no los sentimientos que nosotros podamos expresar. Job, en un solo día, perdió todo. Ahora yo te pregunto, y me pregunto, porque primero le hice yo esta pregunta, en su lugar, ¿serías capaz de no perder tu fe cuando todo se derrumba y no puedas percibir a Dios y no puedas vislumbrar el propósito de Dios en esto? Hermanos, fíjense que esto para nadie es fácil. Lo que le pasó a Job, Satanás le mató hasta los hijos. O sea que vamos a concluir que no solo le sacó la economía, lo material, fue mucho más allá, ¿verdad? Por 37 capítulos, Dios guardó silencio. No le dijo absolutamente nada a Job. ¿Saben qué es eso? Hay que tener fe para seguirlo, ¿no? ¿Me vas a decir que esto es alentador? Que por 37 capítulos, o a veces 37 años, algunos esperan la respuesta de Dios y no llega. Dios guardó silencio. Algunos creen que Dios está feliz dejándonos de esa manera. Lo que ocurre es que no hemos entendido a Dios. ¿Y por qué Él reaccionó de esta manera? Parecía algo injusto, nos resulta injusto, decimos, pero qué Dios injusto que tenemos. Primero dice que lo sigamos, que confiemos, que tengamos fe, y después resulta que desaparece. ¿Qué pudo haber dicho Job cuando era un siervo fiel? Sin embargo, Job no reaccionó de la manera que quizá nosotros sí reaccionamos. Satanás le dijo, me encanta todo esto, ¿no? Porque cómo desafiaba. Cuando Satanás le dice, ¿y por qué él no reaccionó de esta manera? ¿Por qué Job no reaccionó de esta manera? Le dice a Dios. Claro, porque tu trabajo le sirve. Si Dios le estaba dando todo, era fácil adorarlo, amarlo a Dios. Solo te sirve porque estás presente, estás con Él. Él te es fiel porque tú lo cubres. Entonces Dios le dijo, toca todo lo que tiene. Hasta el punto, ¿no? Todo lo que tiene, pero no toques su alma. Yo creo que no nos darían las piernas para salir corriendo si se nos presenta algo así a nosotros. Tócale todo, pero no toques su alma. Y yo, le dijo el Señor, te demostraré que mi trabajo sí vale. ¿Amén? ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él guarda silencio? ¿Cómo mantener la esperanza cuando no hay comunicación con Dios? ¿Cómo podemos mantener la vista puesta en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? ¿Quién me puede decir qué hizo Job? Alabó a Dios en todo momento. Confió. Y se postró en tierra, en señal de adoración. Nosotros en vez de ir y postrarnos, empezamos a gritar, a insultar, ya no queremos saber nada, ya nos alejamos. No, él fue, se postró en tierra en señal de adoración. Vamos a poner Job 1, del 20 al 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Imagínense, le quitaron los hijos, le quitaron todas las posesiones, le quitaron todo. Lo único que le quedaron fue su alma encima enfermo. Dice, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre,
desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué varón de Dios, ¿verdad? Yo quiero compartirles en esta noche 4 aspectos, 4 factores que nos ayudarán en estos momentos, ¿sí? Vamos a enumerarlos, que están en el acta. Primero, cuéntale a Dios cómo te sientes en realidad. Primer aspecto. Segundo, Dios es inmutable. Tercero, Dios cumplirá sus promesas. Y cuarto, recuerda lo que hizo por ti. ¿Amén? Muy bien. Entonces empezamos. Cuéntale a Dios cómo te sientes en realidad. Derrama tu corazón ante Él. Decile al Señor cómo te sentís. Cerrá tus ojos un minuto. Decile al Señor cómo te sentís. Soltar todas esas emociones que tenés ahí adentro, esos sentimientos que te confunden. Y contale a Dios cuál es tu realidad. Job hizo eso, hermanos. Vamos a Job, capítulo 7, versículo 11. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré por la amargura de mi alma. Dios puede encargarse de tus dudas, de tus temores, de tu enojo y de las preguntas que tengas. De todo puede encargarse Dios. Es posible confiar en Dios y al mismo tiempo estar afligido. ¿Vos crees que podés confiar en Dios y al mismo tiempo estar afligido? Claro que sí. Si hasta ayer pensabas que no era posible, a partir de hoy andás sabiendo lo que sí. Podés estar afligido, pero podés confiar en Dios. Dios está trabajando en vos y en tus necesidades. La Biblia dice sobre David en el Salmo 116:10: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Puede parecer aquí una contradicción. Confío en Dios por un lado, pero por el otro lado estoy destrozado. La sinceridad de David, en vez de denigrarlo, lo que revela de él es su profunda fe en Dios. En primer lugar, creía en Dios. En segundo lugar, creía que Dios, a pesar de todo, escuchaba su oración. Y en tercer lugar, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguía amando. A Dios le gusta que te enojes. ¿Sabías que el enojo no es pecado? No podemos enojar con Dios, pero se lo tenemos que decir. ¿Sí? Él nos sigue amando. Segundo aspecto fundamental: Dios es inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, debemos depender del carácter inmutable que tiene Dios para con cada uno de nosotros, porque es una verdad eterna. Él es eterno, Él te ama, Él te creó, Él está contigo, Él sabe lo que te pasa, se interesa por ti, aunque vos no lo veas, aunque vos no lo creas, aunque vos te parezca difícil que te esté atendiendo a tus cosas. Dios está aquí, Dios está con vos. Él tiene, por sobre todo, un propósito en tu vida. Es por eso que nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha dicho en la luz. Cuando Dios te habla, Dios hace luz sus palabras en medio de la oscuridad. Nunca lo dudes eso. Cuando la vida de Job se desmoronó, él todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él pudo expresar palabras como esta: Él es bueno y amoroso.
Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Amén. Tercer aspecto. Dios cumplirá sus promesas. Durante estos tiempos de sequía espiritual que se ve hasta en los mismos cristianos, Dios hace silencio. Necesitamos ahí aún más aferrarnos a las promesas de Dios. Allí Dios tiene que estar de continuo en nuestras vidas y no dejar que nuestras emociones tomen dominio de nosotros. Él todavía está a tu lado, aunque vos no lo sientas. ¿Sí? Por eso, aparte en su palabra. Vamos a Job 23:12. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que el mi comida. Aunque no tenga sentido, aférrate a su palabra. Y allí Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mi camino. Cuarto aspecto. Recuerda lo que hizo por ti. Cristo murió por ti y por mí. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿Para qué crees que el Verbo se hizo carne? Para venir a salvarnos, para venir a perdonar todos nuestros pecados. Cristo murió por ti y ese es el motivo más importante que debes tener para adorarlo. Ese es el tiempo de adoración infinita que debes recordar cada día, porque esto hace que uno se dé cuenta de que lo que estamos sufriendo no es nada comparado a lo que Jesucristo padeció y a lo que Dios Padre experimentó. Isaías 53, del 3 al 7 dice: despreciado y desechado, ya en Isaías, esta palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver este video. Yo quiero Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí,
costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Estábamos allí. Lamentablemente nos olvidamos de esa agonía, ¿verdad? La agonía que Él sufrió en nuestro lugar. Si realmente nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos sido como yo, sin duda. Hubiésemos escupido hijo de Dios, lo hubiésemos ridiculizado, lo hubiésemos tratado así como un animal. Después de estar casi inconsciente por la sangre que había perdido, lo obligaron a cargar encima esa cruz pesada, cargada así. Y encima lo clavaban ahí, en esa cruz, para dejarlo morir lentamente. No sin antes traspasar, como que todo era poco, traspasar una lanza en el costado. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos. Hoy el Señor escucha nuestras quejas, nuestro por qué. ¿Dónde está Jesús? ¿Realmente existís? ¿No creen que soy una burla para el Señor tal vez? Tuvo que escuchar esas burlas y esos insultos cuando le gritaban: salvaste a otros, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. Era la misma voz de Satanás provocándolo. Hoy podemos comprender que Él no se bajó de esa cruz por ti y por mí. Y concluyendo este mensaje, no estás solo.
Si Dios hace silencio, no está solo. Él está con vos. José pasó, hoy dije David, pero en realidad era José, que ahí compartido el pastor, pasó por momentos difíciles. La palabra del domingo pasado narró muy bien la historia. Pero la Biblia dice, más Jehová está con él. Recuerda que después de la tempestad viene la calma. Siempre viene la calma. No te desesperes. Mientras el Señor cargaba todo el pecado de todos nosotros sobre su persona, Dios miró hacia otro lado. Y Jesús exclamó, Dios mío, fíjense que él era de carne también. En un momento también sintió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuántas veces le decimos eso al Señor nosotros? Y son así chiquititas nuestras cosas al lado de lo que Él padeció. Él pudo haberse salvado a sí mismo porque Él era el mismo Dios. Pero ¿saben qué, querido hermano? Si Él hubiese hecho eso, ninguno de nosotros podríamos ser salvos en este momento. No hubiésemos podido serlo. Eso lo explica todo. Él no hubiese sido exaltado, el nombre de Dios no hubiese sido exaltado. Él murió para vencer a Satanás y para que nosotros recibiéramos la salvación por gracia. Pero una y otra vez caemos. Una y otra vez lo crucificamos y lo clavamos en esa cruz con nuestras actitudes, con nuestros pecados. Y Él aún nos sigue amando. Las palabras se quedan cortas, hermano, para explicar todo lo que fue el castigo despiadado que recibió Jesús en aquel tiempo y hoy por nosotros. ¿Por qué Dios permitió esto? Para que tú y yo no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno, sino que pasáramos la eternidad en su gloria. Quiero compartirles el último versículo de 2 Corintios 5:21 que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que realmente guíe esta oración. Y que realmente cada uno de nosotros podamos hacernos propios estas imágenes que acabamos de ver. Esos días de nuestra vida donde nos dejamos engañar por un corazón engañoso y dejamos de confiar en Dios. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás, Señor, que no te puedo servir? Quiero reconciliarme contigo, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos a cada uno, Señor, porque aún no siendo dignos de ti, tanta misericordia de Dios. ¿Cuántas veces llamaste a mi puerta y no te quise abrir, Señor? ¿Cuántas veces sigues haciéndolo, Señor, y yo prefiero quedarme como estoy? Perdóname, Señor. Perdona, Señor, porque por mi vida, por mi salvación,
por mis pecados y para mi perdón. Fuiste clavado en esa cruz. Fuiste desangrado, Señor, para redimirme, para que pueda conocerte, para que pueda conocer una eternidad contigo, Señor. Pero aún así, Señor, siendo hombre, vuelvo a caer una y otra vez. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pedimos como hermanos en esta noche que sigas teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Señor, aquellas cosas pequeñas que distraen, aquellas cosas que parecen como grandes gigantes que se nos levantan, son pequeñas hormigas viendo tu padecer, Señor, viendo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a aumentar la fe. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día y a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a abandonarnos a ti, Dios. A poder decirte, sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, humillado en tu presencia. Aquí me tienes. Yo no soy nada. Yo no te merezco, pero sé que me amas, Señor. Sé de dónde me sacaste, Señor. Sé a dónde me trajiste, Señor. Pero aún así, Señor, sigo fallándote. Por eso, mi Dios, en esta noche queremos esa reconciliación contigo, Señor. Yo la quiero, Señor. Yo la quiero, Señor. Señor, si yo no soy digna de ti, Señor, hazme digna. Haz que pueda, Señor, ser ese instrumento en tu mano. Haz que pueda ser un canal de bendición cada día de mi vida, aunque mi vida no valga nada, Señor. Ayúdame a ser hermanos, Señor, que todos en diferentes circunstancias nos sentimos imperecedores de ti. Ayúdanos, Señor, a poder decir, sí, Señor, yo no quiero venir más los domingos para recibir y ahí que quede todo. Yo quiero comprometerme contigo, Dios. Fue demasiado el sacrificio para que yo esté aquí sin hacer nada por ti, Señor. Me creaste con un propósito, Dios mío. Ayúdame a conocerlo si no lo he encontrado, mi Dios. Ayúdame a saber, Señor, quién soy en Cristo Jesús. Padre, quiero ocuparme de tu reino, Señor, porque sé que tú te estás ocupando de tus cosas. Pon esa necesidad que haya en alguien, Señor, en mi corazón, y yo pueda hacer esa palabra de aliento de parte tuya, pueda poder llevarle ese pedazo de pan y compartirlo con el hambriento, pueda tapar al desnudo, Señor, pueda ver un enfermo, leproso y poder abrazarlo y decirle que de parte tuya lo amo, Señor. Señor, que podamos tener tu mirada, Señor, que podamos mirar como tú miras, Dios. Que no hagamos diferencia, porque tú no haces diferencia, de ti somos todos iguales, mi Dios. Perdona a nuestros enemigos, Señor, ellos no sabemos qué hacer. Pero no así, Señor, dejaremos de alabarte. Aún así, Señor, en el nombre de Jesús, y aquel que lo sienta que se ponga de pie y oraremos parados. Aún así, Señor, seguiré adorándote, seguiré alabándote. Pase lo que pase, Señor, aunque me cueste entenderlo, aunque me cueste comprenderlo, Señor, sé que tú estás
Todopoderoso, te pido, Señor, que me enseñes a perdonar, a cerrar toda herida, a poder ir y decirle a aquel que dio mi alma: tengo la necesidad de encontrar ese perdón para ser libre y que sea libre. Porque hay alguien que murió por cada uno de nosotros y ese alma se lo merece todo, que es Cristo Jesús. A ti, Señor, solo a ti sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Vamos a cantar Dígales de Gloria. Así sea capilla, si no quieren pasar, vamos a... Digno de ser lugar y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno de ser gloria, levantamos nuestras manos. Decile al Señor, en ti confío, Señor. Gloria a Dios.